Gracias, Santi, lo prometido. Déjenme presentarlos. Voy ahí, Federico. 23 años. 23 años, así es. Recibido de la UCA. De la UCA, Economía. Sí. Delfina. No, Dayana. Dayana, perdón, me quedé. Dayana. Dayana, economista, tengo 29 años y estudié en la Universidad de Itela. ¿Y Amílcar? Yo tengo 33 y de la Universidad de La Plata. Bueno, presentado ya, Dayana, empiezo por la pregunta, en este caso por la dama. No quiero que me contestes lo que vos querés que pase. No quiero que me contestes lo que vos creés que debería pasar, sino lo que crees que va a pasar en esta Argentina. No lo que hay que hacer, sino lo que crees que va a pasar. ¿Cómo te imaginás la Argentina para cuando vos tengas la edad de Amílcar, dentro de 4 o 5 años? ¿Cómo te la imaginás? Bueno, debo decir que salió el sol y hoy me desperté bastante optimista. Eso suma. Yo creo que, por empezar, vamos a tener una Argentina donde los economistas dejen de ser las estrellas, ¿no? O sea, espero que sea una Argentina donde ya los economistas no tengan tanto protagonismo. Que los protagonistas sean los emprendedores, los científicos, la gente que innova. O sea, que no estemos tan pendientes del día a día coyuntural de la economía. Me imagino una Argentina normalizada. Digamos, normalizada es que te parezcas un poco más a los vecinos, ¿no? Digamos, ya no te digo a los mega desarrollados, a tus vecinos. Con una inflación normal, con instituciones normales. O sea, creo que esa Argentina me encantaría, una Argentina así normalizada para poder empezar a sentar las bases, ¿no? de políticas y una visión de largo plazo que nos permita ir de a poco al desarrollo. Atándote al programa de hoy, ¿probabilidad de que eso suceda? Y yo creo que hay una generación joven que, o sea, a mí lo que me entusiasma es que veo una generación joven y veo bueno, mis colegas y eso son gente muy entusiasta, que podría estar haciendo otras cosas y los veo muchos dedicados a las políticas públicas. Entonces yo le asigno una probabilidad alta. Y creo además que el contexto internacional e incluso la transición democrática nos va a permitir, digamos, poder ordenar las cosas. Con un liderazgo Me estás levantando el ánimo. Sí, para arriba. Fede. Yo arranco de donde dejó ella. Creo que el contexto internacional va a ser muy importante ahora en los próximos años. Creo que se va a reordenar un poco el mundo y hay que ver cómo Argentina se integra a eso. Lo que sea también de nuestra generación, es una generación globalizada. O sea, nosotros arrancamos a aprender con Internet, por ejemplo, y aprovechar eso es clave. Después también el tema de que los economistas dejemos de ser estrellas es algo que debería venir bien. Y tienen que empezar a venir la innovación como motor. Ya Argentina hoy por hoy tiene un montón de innovadores, hay que empezar a impulsar más eso, hay que empezar a generar más unicornios, más empresas que valgan 1.000 millones de dólares. Y creo que eso genera empleo, genera desarrollo y creo que eso, juntado con el capital humano existente que hay, se puede generar una Argentina, como ella decía, mucho mejor. Te repregunto entonces, ese capital humano Sí. que necesitas para que esto suceda, ¿en Argentina lo ves? ¿Es potable o es una sociedad que está en ese caso dividida? Hay un montón de gente de su generación que tuvo acceso, tuvo oportunidad a vivir eso y hay otra parte que no tuvo acceso. Yo creo que Argentina es una sociedad donde se da esta dualidad, por así decirlo, pero que hay ganas. Entonces, si las ganas están y la iniciativa también está, es cuestión de generar las condiciones para que puedan llegar a cabo. Una vez que esto se dé, va a llegar un tiempo, no sé si 4 años, pero creo que en 10 años se podría llegar. A ver, entonces, concluyendo, y ahora nos entrego así, tanto para Dayana como para vos, la Argentina dentro de 4 años es mejor de la que estamos viviendo ahora. Sí. Le tienen ganas. Amílcar. Vamos a contagiarnos el optimismo. Creo que sí, o sea, tenemos una oportunidad, venimos siempre con los ciclos y podemos romperlo. O sea, vos decías de hacerlo impensado, o sea, y lo impensado sería revertir todas esas historias de ciclos continuos y plantearnos una estrategia, bueno, como decían, global. Hoy el mundo está cambiando, hay varios actores importantes en el mundo y Argentina tendría que tener una estrategia que con su capital humano, como decían los chicos, tiene capital humano con qué y puede proyectar, si hace las cosas más o menos ordenadas, va a salir. O sea, y también el defecto de los errores del pasado, quizás para esta generación,
no repetirlos, ¿Y quizás lo ves no probable? cargamos con tantas mochilas. ¿No es una expresión de deseo lo que me estás planteando? Cuando hablas con tus amigos y tu gente, ¿lo ves probable? O sea, creo que sí, o sea, lo veo con iniciativa. Yo terminaría el programa acá. Sí, ya Me está. quedo acá. Listo. Gracias, hasta el próximo sábado, nos reencontramos. Vos, Amílcar, justamente hablabas de el romper con el ciclo. Y sabemos justamente que Argentina es justamente muy cíclica con esto, ¿no? Bueno, por la historia que tenemos. Pero, ¿cuál crees que es ese factor que va a ayudar a romper justamente con el ciclo que siempre terminamos concluyendo en crisis y crisis y se levanta de nuevo? Y en principio, o sea, nos tenemos que proponer como sociedad, o sea, esa es una cuestión que no podemos darlo al azar, o sea, tenemos que hacernos cargo nosotros de esa repetición, de romper la repetición. O sea, para eso no es fácil, obviamente, ¿no? Pero creo que hay que romper con esa... Diana está saliendo ahí de No, es que me Pegabas parece... codazos. No, está todo... Es que coincido plenamente. Creo que... Pero, digamos, las razones por las que yo creo que Argentina tiene la oportunidad de romper ese péndulo en lo ideológico y en lo económico, creo que es porque se presenta un escenario distinto al de las últimas transiciones que vos decís. En el 89 tuviste una hiperinflación, desempleo altísimo y demás, entonces tuviste que hacer una terapia de shock. Después de la transición entre De la Rúa y el kirchnerismo fue también así medio explosiva. Exacto. Esta vez la economía está mal, está mediocre, pero no estamos en una crisis. Entonces, desde lo económico a nivel país, tenés una economía mediocre, pero no en crisis, lo cual ya es una oportunidad. Después, lógicamente, como decíamos, el mundo no va a ser la bonanza de los últimos 10 años, que fue como un boom, la panacea de para América Latina, pero va a ser, en términos relativos a la historia, va a ser un escenario también bueno, digamos. Precios, las tasas de interés no van a estar altísimas, las materias primas, no van a volar como antes, pero tampoco van a estar en precios bajos, con lo cual creo que con un liderazgo inteligente y una percepción política y social adecuada, el próximo gobierno tiene una oportunidad enorme. Ustedes hablaban del protagonismo que tienen hoy los economistas, que es muy cierto y hay muchos programas, ¿no?, dedicados a esto, ¿no? La gente está bastante preocupada, además. Bueno, si querés me voy, sí. Sí, Martín lo hacía muy bien. Pero digo, y es como, no sé, mi papá, por ejemplo, lo comparaba con los médicos. Cuando alguien está enfermo, recurre al médico. Cuando la Argentina está, no sé, que con mucha incertidumbre, por ejemplo, recurre a que los economistas estén muy presentes. Relacionándolo con el tema de la medicina, por ejemplo, ¿cuál es esa enfermedad que hay que curar urgentemente para que el paciente vuelva a recuperar? Yo creo que lo principal, más allá de variables económicas y demás, es un tema de responsabilidad. Creo que en Argentina lo que se hace mucho es, se delega. O sea, las personas delegan mucho. Y al delegar mucho no se hacen cargo. Entonces, cuando vos no te haces cargo, tampoco te crees el culpable. Entonces es más difícil sentirte responsable de lo que pasó y sentirte responsable que cambie. Para generar eso, deberíamos también entender que se habla de Argentina. Argentina somos nosotros. Y entender eso va a hacer que nosotros somos agentes de cambio. Entonces, cuando hablamos de acá 4 o 10 años, el gobierno que venga, sea quien sea, lo que tiene que hacer, tenemos que hacer nosotros también. Y también lo que decimos un poco de los economistas jóvenes, que la idea también un poco es salir, digo, es una expresión de deseo también, salir un poco de los medios, porque estar en los medios significa lo que decían recién, que las cosas no están tan bien. Y otra cosa que también impulsó el auge de los economistas ahora es la falta de datos. Entonces, la falta de datos se llama los economistas. Entonces, si se solucionan estas dos cosas, que se estabiliza un poco más y empieza a haber un poco más de datos, que ya no hace falta que venga alguien y te lo diga, sino que sea más conocido, creo que las cosas van a estar un poco más estables. Es que incluso uno de los debates de esta semana, muy complicados de mercado, no tiene que ver con los hechos, sino cómo se expresan esos datos. Es como que estamos todos pendientes de cómo voy o cómo voy a relatar lo que pasa, que en tratar de preocuparme por lo que pasa. Me voy a atar de una pregunta que hacía Santi recién y les voy a jugar con esto. Vamos a suponer que Argentina es una empresa. Sí. ¿Está bien? Como Israel, la nación, startup, etcétera, también el libro de Andy Freire. Argentina es una empresa. Y Argentina sale a buscar plata, que seguramente va a pasar, y va a recibir 20, 30 mil millones de dólares. Ustedes, como gerentes financieros de esa empresa, ¿dónde invertirían ese dinero? ¿A dónde tiene que ir el primer dinero que reciba la Argentina para que se potencie y sea mucho más plata? ¿Quién quiera empezar? Para mí, o sea, tendría que ir... Argentina necesita un sector exportable
lo tengo que destinar a la producción, o sea, necesito algo que genere divisas y la ventaja comparativa de nosotros es el campo. O sea, creo que ahí tiene que estar el... Vos potenciarías la exportación argentina para Sí. que se repague O sea, con sus propias y divisas. después, o sea, esa es la ventaja que tenemos. Y después, o sea, tenemos que también innovar porque nosotros sabemos que con eso, los recursos que tenemos, si los explotamos, no alcanzamos tampoco al desarrollo. Después nos falta otra pata que sería la de la innovación y los recursos humanos que tenemos, que tendríamos que completar ese crecimiento para poder llegar a un desarrollo a futuro. Dayana. Bueno, a mí me parece también que el futuro pasa por la innovación, pero, digamos, yo a Argentina la veo, o a los argentinos, a todos los sectores de Argentina, en realidad los veo como Messis, ¿no? Pequeños Messis, y pequeños digo porque Messi alguna vez fue pequeño y tuvo esta cuestión que alguien tuvo que apostar por él, ¿no? Y a Argentina lo que le falta hoy es un Barça, en el fondo, ¿no? Necesita alguien que mire a largo plazo, necesita alguien que diga, bueno, voy a invertir acá, voy a generar unas condiciones de previsibilidad y bueno, y los Messi van a florecer porque talento hay en Argentina. Y Muy tenemos economías... Muy bueno el ejemplo. Lindo ejemplo. Muy bueno el ejemplo porque también nos portamos con Messi, con Argentina como ¿Viste? nos portamos con Messi. Los Sí, únicos sí, que los sí. criticamos somos nosotros. Claro, Nos ellos- tratamos peor nosotros que el resto del mundo. Tiene una visión estratégica, lo hacen jugar, yo no sé, ¿viste? Pero como que dicen que el Barça lo hace jugar en la posición que tiene que jugar, nosotros... Bueno, como eso, dar el contexto y nosotros creo que los argentinos hay una potencialidad enorme. Muy buen ejemplo. Yo, siguiendo un poco con... Voy a mezclar un poco lo de los dos. Primero creo que si me das 30.000 millones de dólares, irían a logística, a infraestructura, como para poder impulsar competitividad, exportaciones. Y también parte del resto de la plata buscaría generar que Argentina sea como esos equipos, como el Barcelona, donde cualquiera que entra juega bien, que es muy difícil desentonar, porque existen equipos donde cualquiera juega bien y equipos donde hasta el mejor pierde un poco de luz. Entonces trataría de impulsar eso, que Argentina sea un lugar donde cualquiera que entra, ya desde el vamos, arranca con un par de puntos arriba. Y ahí es más fácil el entorno, o sea, ya cualquiera que entra tiene más difícil. Trataría de bajar un poco son los problemas, las barreras de entrada. O sea, que cualquiera pueda explotar lo que tiene. Ya que tocaron el tema de fútbol, muy interesante aprender, que aprendamos todos, este viejo dicho que equipo que gana no se cambia. A veces el cambio en el mejor momento es la mejor noticia que puedes hacer. Cuando estás ganando, ahí empezar a cambiar, que se da en muchos equipos exitosos, porque si no te achanchás Sí. muchas veces o tratás de vivir con el nombre y nada más con el nombre y no con los hechos. Bueno, Pero muy interesante. no solo equipos, sino que hay empresas. Google, por ejemplo, es la empresa número 1 y todo el tiempo está innovando. No es que se queda con lo que Sí, tiene, pero tal cual. eso digo, Era parte de ironía política también, pero era el planteo. es verdad, es verdad. Yo les quería preguntar, también sabemos que estamos en el podio de lo que es reserva de energía, reserva de petróleo en el mundo. Así que esto no es un dato menor. ¿Creen que esto es explotable hoy? Porque sabemos que falta infraestructura para poder aprovechar todo esto, todas estas reservas que tenemos. Pero digo, ¿creen que a 5 años, como planteábamos antes, esto puede salir adelante o no? Sí, creo que debería ser un lugar donde para explotar. También creo que las energías alternativas son una muy buena fuente por un tema de largo plazo, más que nada. O sea, lo que son fósiles hoy por hoy funcionan, pero a largo plazo van a dejar de funcionar y creo que energías alternativas, con la tecnología que se está generando, pueden bajar los costos y sea mucho más masivo y más barato. Déjame, me gustó mucho algo que dijiste ahí, Fede, al pasar, que es, tampoco exijamos tantos, porque somos nosotros. Va a pasar lo que nosotros querramos que pase. Claro. Y si nos involucramos, indudablemente vamos a poder transformar esto. Y ahora te repregunto, y quizás a los tres, que son una generación mucho más joven, ¿ves ese cambio? Ustedes son bichos raros, o sea, ustedes son los nerds de la generación y son raros y son... ¿O ves una generación distinta a la mía, con más participación y más ganas de cambiar las cosas? Yo, como decía antes, creo que hay iniciativa. Lo que pasa es que hay muchos lugares donde al que tiene iniciativa se lo expulsa, o el ambiente expulsa a la gente. Entonces creo que mejorar ciertos medioambientes puede llegar a funcionar, pero creo que la iniciativa está ahí, las ganas de cambio, o sea, las ganas de mejorar, mejor dicho, siempre van a estar. Sí. Sí, la resistencia al cambio nos describe como humanos, ¿no? Claro. A veces. ¿Dayana? Sí, no, bueno, insisto con el optimismo, yo creo que sí, que hay gente que se está involucrando que antes no lo hacía, que
veo, no sé, conozco amigos que han venido de afuera, de estudiar afuera y ahora están trabajando acá y están apostando a que Argentina va a cambiar y están trabajando para eso. Gente que se involucra en las políticas públicas que antes no lo hacía. Entonces digo, yo creo que hay una motivación de la sociedad, pero bueno, hay que concretarlo. ¿Internacionalmente se la ve a Argentina? ¿Se la sigue desde afuera o no? No, pero eso es algo que Argentina, haciendo como mínimos cambios, vuelve al mundo inmediatamente, porque tenemos, o sea, de nuevo, está la parte de la energía, medio ambiente, energías alternativas, tenés como canales de diálogo con el mundo, porque Claro. vos sos líder Tenés de que eso. ofrecerle. Tenés que ofrecer y ha siempre sido, Argentina siempre fue el líder regional y puede recuperarlo fácilmente. El Papa, bueno, tenés como un montón de medios para poder insertarte en el mundo e iniciar la discusión global. Carrillo, Auski, son argentinos también. Amílcar, vamos a una pregunta. Quiero que miren a la cámara finalmente y le abren a la gente de su generación. Empiezo por vos, Amílcar, como a la gente de 30 años, 32, 33 años. Primero, ¿cómo te ves vos en lo personal? Dentro de 4 o 5 años, ¿por dónde apuntás vos tu carrera? Como modelo de los más jóvenes, de los de 20, 21 años, ¿cómo apuntás tu carrera? Porque crees, acá hay una oportunidad. Y a la gente de tu edad, ¿qué le dirías? ¿De dónde hay negocio? ¿Por dónde mirarías un negocio en la Argentina en los próximos 5 o 6 años? Bueno, arranco con la última. En realidad yo lo que pienso es, la gente tiene que hacer lo que le gusta, porque en realidad las oportunidades haciendo lo que uno le gusta, y bueno, obviamente capacitándose, es a donde uno va a llegar a potenciarse. Porque hay muchas veces que uno, por cuestiones laborales, o sea, todo lo que estamos hablando, los ciclos de la economía, que termina haciendo otras cosas. Y bueno, primero eso. Y después, cómo me veo, o sea, sigo, o sea, siempre con la economía va a ser, creo que lo que yo voy a seguir. Y a veces formando algún equipo que bueno, en el programa ustedes lo tienen, que yo lo veo y veo que hay mucha unión. Hay que formar equipos. Y me veo que tendría que formar un equipo porque ahora es como que estoy salí un poquito a la superficie, pero hay que necesitar un equipo y bueno, y para el país es lo mismo, hay que formar equipos. Convertimos este programa en gente que busca gente, así que estamos buscando equipos. Está muy bien, Amílcar, planteado. ¿Dayana? Bueno, no, sí, en esa línea yo creo que hay una oportunidad que cada uno tiene que hacer, obviamente, lo que le gusta, pero creo que hay que tener un compromiso con el país y que hay que hacer, digamos, las cosas bien de una vez y ser optimistas y no dejar que el statu quo, ¿viste?, domine la sensación de que no se puede hacer nada, de que, bueno, entonces esto ya está. Y creo que hay una oportunidad. Repito, perdona que te repregunte. Perdón. ¿Expresión de deseo o crees que hay probabilidades de que suceda ese cambio? No, estoy convencida que va a suceder. Yo repito lo que decía antes, el tema de la gente de cambio. Una vez me dijeron un vaso de agua sucia, ¿cómo se limpia? Y se limpia llenándolo de agua. O sea, la idea es llenarlo y el agua que puede limpiar eso somos nosotros. O sea, es cuestión de involucrarnos en lo que no nos gusta. Si algo no nos gusta, tratar de cambiarlos, no esperar a que lo cambien. Los próximos 4 o 5 años, a mí me gustaría seguir con esto, que es economía, políticas públicas, y estar un poco más desde adentro para sentirme responsable. Hay un punto, te quiero involucrar también como joven, debería estar sentado también de ese lado de la mesa y estudiante de economía. Está dando vuelta mucho esta teoría de que ya somos ciudadanos del mundo, que la globalización, la tecnología, internet, las redes sociales nos comunican con toda la gente y cada vez nos parecemos más. Cada vez leemos lo mismo, vemos lo mismo, usamos las mismas marcas, etc. ¿Cómo imaginan a los países dentro de X tiempo? ¿Todavía discutiéndonos bajo fronteras o abiertos, donde así como está la Unión Europea, Mercosur, etcétera, los países del Pacífico, sacando las fronteras y siendo más ciudadanos del mundo? Creo que así como en su momento se abrieron las fronteras, eran mucho más abiertas. Creo que la mayoría de nuestros abuelos, bisabuelos, no eran argentinos, eran de otros países y eso generó lo que hoy somos. Creo también, por otro lado, que el hecho de abrir fronteras genera también una cierta competencia que nos obliga a mejorar. De alguna u otra forma nos obliga a mejorar porque si te estancás te pasan por arriba. Entonces, ahí lo que decías antes, no sé si es una expresión de deseo, creo que sí. Pero creo que indefectiblemente va a llevar a eso, todo lo que es globalización.
Exacto, y lo que yo creo es que no es algo que por ahí va a suceder, no, va a suceder porque ya está, la globalización está y lo que hay que hacer es prepararse para estar a nivel global y poder ser, sortearlo con bien. Entonces tenés que estar pensando, o sea, en vez de estar pensando en la inflación, el cepo, las trabas a las importaciones, digo, en vez de estar pensando eso, deberíamos estar pensando, bueno, a ver, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuál es la agenda del futuro? La agenda del futuro pasa por la educación, pasa por los nuevos trabajos del futuro, cómo preparamos a nuestra sociedad para los trabajos del futuro. Y digo, una sociedad que empieza a pensar los desafíos del futuro puede plantear una agenda acorde. Te interrumpo ahí porque me pareció muy bueno eso para insistir y repreguntar sobre esto. Trabajos del futuro, agenda del futuro. Sí. Hablemos de eso. Ayer leí una frase que me encantó, que era, a ver, mis abuelos murieron en un mundo muy parecido al que nacieron. Mi papá murió en un mundo distinto al que nació. Yo ya vivo en un mundo distinto al que nací y ustedes ya viven en un mundo completamente distinto al que ustedes nacieron. Con lo cual, lo que hablamos 4 años para ustedes eran 10, 15 años de mi época. Marcando esa diferencia, ¿dónde apuestan ese trabajo de futuro, esa educación del futuro? Quizás no existan las grandes carreras, las carreras de 10 años, de 15 años, sino mucho más específicas. Los escucho a ustedes. Tomando eso y lo que estaban hablando los chicos antes, yo creo que la sociedad de hoy es la sociedad del conocimiento. O sea, también con las fronteras que hablas vos, las fronteras que se rompieron son esas. O sea, el conocimiento es global. O sea, eso es un beneficio que tenemos con respecto a lo que tenemos las generaciones pasadas. O sea, antes se trasladaba ese conocimiento y era un poquito más difícil. O sea, saber si uno se ponía a estudiar algo acá, que estaba estudiando alguien en, no sé, en Finlandia o en Estados Unidos. Claro. Hoy el conocimiento fluye de manera instantánea. Entonces, hay que aprovecharlo, o sea, porque antes, o sea, te tardabas mucho, o qué sé yo, te tenían que enviar algo, un libro o algo. El conocimiento fluye. Bueno, ¿qué hacemos con ese conocimiento de cara a esa sociedad que planteaban, donde aumenta la automatización, la robótica, la tecnología? Y dónde queda, yo creo que el desafío, que ya lo vemos algo en Europa, hay, o sea, mucho desempleo. O sea, ¿qué función vamos a cumplir nosotros? ¿Qué carreras seguir en un mundo que la tecnología no va a parar de aumentar? Claro. ¿Dónde quedamos nosotros? Muy buen punto, Amílcar, porque finalmente es como la revolución industrial que estudiábamos en alguna época. Exacto. La revolución tecnológica destruye empleo, cambia empleo, no destruye, cambia. Hay que buscar otro tipo de relacionarse con las empresas. No, y en ese sentido me parece que es muy importante el rol del Estado, ¿no? Porque justamente esa sociedad que va a ser un poco... va a tender a ser por ahí más desigual, hay que garantizar las oportunidades de decir, bueno, preparar a nuestros chicos para que estén preparados para ese mundo. Es decir, ya no va a pasar por ahí tanto por las habilidades, como le dicen, las habilidades duras, ¿no? O sea, por ahí lo que importa ahora son las habilidades blandas, estar preparados para el cambio, o sea, que se enseñan en los colegios, ya se está empezando a enseñar, en el secundario, en las primarias, les empiezan a enseñar a emprender, a facilitar la relación con el cambio, las nuevas tecnologías y demás. Entonces creo que ahí el rol del Estado para garantizar la igualdad y demás va a ser fundamental. Habíamos hecho nosotros un programa alguna vez y mostramos una placa que decía que Facebook, por ejemplo, valía mucho más de lo que valía Ford, que es una empresa tangible, que la ves, que tiene producción y millones de empleados. Y dio guerras mundiales. Claro, historia. Exactamente. Lo mismo pasaba con Netflix, que hoy vale mucho más que Coca-Cola, si no me acuerdo que era el ejemplo. Evidentemente es un mundo, como ustedes dicen, que es globalizado y que está cambiando y que hay cosas que son intangibles pero que terminan valiendo mucho más de lo que valieron empresas que... Sí, sin historia. Sin historia, claro, exactamente. ¿Creen que Argentina está preparada para adaptarse a este mundo o no? Yendo a lo que decías recién, hay un autor, Goodwin, es el apellido, que decía, la empresa más cara de alojamiento no tiene ningún bien, no tiene ningún inmueble, que es Airbnb. Claro. La empresa más cara de transporte del mundo no tiene autos, que es Uber. La empresa más cara de contenidos no genera contenido, Facebook. Y la empresa más cara de retail no genera retail, no tiene stock, perdón, es Alibaba. Claro. Entonces ahí tenés también lo que decías del cambio que hay y la intangibilidad. Pues lo que decían del empleo del futuro, hay un estudio de Oxford que es hecho para Estados Unidos, que ya tiene un proceso de automatización. El 47% de los empleos van a desaparecer en los próximos 20 años. Se está replicando para Argentina ese trabajo
para Latinoamérica, mejor dicho, y el número da más alto porque no arrancó todo este proceso de automatización. Entonces, lo que decíamos recién, el empleo este empleo en sí automatizado se va, pero el empleo, o sea, nada se pierde, todo se transforma. Entonces van a haber nuevos laburos y esos nuevos laburos es donde hay que apuntar. Eso es creatividad, innovación, capacidades de interacción humana. Ese va a ser el punto. Brillante el ejemplo. Nosotros una cosa que decíamos siempre es la cuarta empresa o quinta empresa más grande del mundo hoy es Google. Y vos decís, describime Google. No sé, una pantalla en blanco con un rectangulito en el medio que a veces cambia. Lo único que cambia arriba es Google cómo está escrito. Pero en realidad vos entraste a una pantalla en blanco. Sí. Se usaba, quizás no está actualizado esto, obviamente no debe estar actualizado, pero siguiendo tus ejemplos me hiciste acordar, cuando estudiabas marketing hace mucho tiempo te decían, el mayor vendedor de nafta en en Europa, en toda Europa, no es ninguna empresa petrolera, es, perdón que nombre las marcas, pero era así, era Carrefour, porque tenían expendios de nafta en todos lados y la gente iba cuando cargaba en el supermercado. Y el segundo vendedor, como vos nombrabas Coca-Cola, yo voy a nombrar a Pepsi, el segundo vendedor de Pepsi en Europa era Shell, porque finalmente todos compraban cuando cargaban nafta en el lugar. Entonces, claro. No está actualizado, pero se utilizaba mucho en ese lugar, que es la movilidad que tiene el sistema hoy, que ya esto de muchos años y esto es histórico, no sé si es un valor. No, creo que también lo que decías antes de nuestros abuelos vivieron siempre en el mismo mundo. Nuestros padres ya no tanto, y nosotros ni hablar, es un poco, o sea, el cambio termina siendo exponencial y nosotros hoy estamos en el codo, en la parte donde la pendiente se vuelve casi vertical. Entonces hay que tener cuidado de ver cómo nos integramos a eso y creo que cuando hablamos de los próximos 4, 5, 10, 15 años, sin incluir eso, ya está perdida la discusión. Eso tiene que ser el foco de los próximos años. Unos fenómenos estos. Bien, Rayana, algo que le quieras decir a la gente que nosotros no te preguntamos porque no se nos ocurrió. Bueno, algo que espero de la próxima clase dirigente, en el fondo, es porque viste que los economistas hablamos de las expectativas de devaluación, ¿no? Yo creo que hoy lo que pasa en Argentina son que las expectativas están devaluadas en el fondo. Entonces, como que mi idea es decirle a la gente que Argentina da para más, los argentinos damos para más, y bueno, aspiremos a cosas mejores, no nos quedemos con, bueno, esto es así, entonces no puedo cambiarlo. No, Argentina está para más. Entonces, apostemos a ser mejores, eso. Y espero que haya un liderazgo que apunte a eso. Te escuchamos a vos. ¿Algo que les quieras decir a la gente? Ya estamos terminando la nota. Mientras que vos contestás, yo voy a buscar unos libros para regalarles. Está bien. Tendríamos que terminar, o sea, hablando del largo plazo. Argentina tiene un vicio con el corto plazo, tanto de la dirigencia política, tanto de los empresarios como nosotros. A veces el corto plazo no es que lo manejamos tanto, pero hay que frenar un poquito, tratar de pensar a 5 años por lo menos, para nosotros es bastante. Y ya pensando a largo plazo, las cosas se van a encaminar solas. Bueno, chicos, perdón que pase así detrás, no sé, medio desprolijo. Se ve que no soy. Acá tienen libros, después muestran ustedes el que eligieron. Se pueden pelear, esto es mercado y somos economistas, esto después negociamos por precio. Elijan y cuenten a la gente por qué eligieron un libro que nos enviaron. Primero las damas. Sí. Bueno, el de Ivo después lo voy a comprar, así que voy a agarrar el de Andy Freire, porque bueno, la Argentina emprendedora me parece que es un poco la visión del país que debemos aspirar, ¿no? Digo, que decíamos de los protagonistas, no los economistas, sino los emprendedores, así que me llevo el de Andy. Muy bien. Está muy bien. Bueno, yo agarro el de campo, como dije al principio, que el campo siempre nos ayuda, el de Iván Ordóñez. Yo voy a agarrar con la sangre en el ojo, porque creo que es algo que hay que dejar atrás y dejar un poco también el enojo, la bronca, todo lo que... Dejar un poco el pasado atrás y empezar a mirar para adelante. Déjeme decirle en lo personal y a vos también, Santi, un honor esta nota. Primero porque los veo distintos. Por lo menos ni se pelearon para agarrar los libros. Fueron muy... En mi época era, no, yo pago más, dámelo a mí, etc. Y encontraron muy originales las maneras, incluso para justificar esa elección. Así que, chicos, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer la nota del emprendedor ahora. Solo déjenme agradecer como equipo Bulat a Aptra por la nominación de los Martín Fierros. Ustedes lo van, es la tercera vez que nos nominan finalmente al equipo Bulat, a Tomás Bulat, que se merece esto sin duda y mucho más. Así que muchísimas gracias.